Quiero que me confirmen, por favor, si... Quiero que me confirmen, por favor, si puede verse la pizarra digital y si está cambiando si pueden ver el cambio en las páginas y el movimiento del mouse, por favor. Está bien, entonces empezaremos. Bueno, ya habíamos visto lo que eran, ¿no? Los dispositivos que vamos a utilizar a partir de ahora, lo que es el resistor, el condensador, sus propiedades físicas, cómo la corriente se mueve a través de ellos, cuál es la naturaleza de la corriente en el condensador y demás. Ahora, vamos a unir, también hemos visto, ¿no? Los métodos básicos para resolver lo que eran algunos circuitos básicos, ¿no? Lo que es la ley de mallas y la ley de nodos, ¿sí? Entonces, con esto incluido y la ecuación de Ohm, vamos a acoplar componentes R y C en un mismo circuito y vamos a ver la evolución de sus respuestas en corriente, en voltaje y demás. Antes, pero de ello, quisiera recalcar lo que es la potencia disipada en estos dispositivos. Entonces, para el primer ejemplo, aquí nos dice, la potencia que se disipa a través de un resistor, ¿no? Por el cual está circulando una corriente estacionaria, que tenemos por ejemplo, aquí hay un resistor, ahí está circulando, ¿no? Una corriente, hay un flujo de carga, hay un flujo de cargas o de electrones contrario, ¿no? Al sentido de la corriente. Y bueno, este movimiento hace que, bueno, se produzca, ¿no? El efecto Joule, haya disipación de calor a través de la resistencia. Y nos dice que si aplicamos una diferencia de potencial entre los extremos de este resistor, la potencia que se disipa es esta. La tensión, vamos a ilustrarlo aquí para que sea más detallado, aquí abajo, que habíamos dicho que tenemos un resistor. Tenemos conectado al resistor una fuente de tensión, un voltaje. Por el resistor está circulando una corriente I. Entonces, la potencia que se disipa es simplemente el producto de B por I. Inciso A, demuéstrese lo anterior. Demostrar justamente esto de aquí. Y deducir la potencia disipada por un resistor de 100 ohmios y un resistor de 1 kilo ohmio. Ahora, hay que discutir las diferencias que hay entre ambos. Y el inciso B, si un resistor tiene un voltaje nominal, que es un voltaje nominal, enseguida lo vamos a ver, de medio watt, en, en, en una resistencia a la cual se aplica un voltaje de 100 voltios, ¿cuál es la corriente máxima aconsejable que se le puede proporcionar justamente a ese resistor? Bien, entonces vayamos con el inciso A. La potencia. Bueno, sabemos desde física 1 que la potencia para, una, para un cuerpo en movimiento, una carga, etcétera, viene dada por esta expresión, ¿no? La variación del trabajo mecánico a través del tiempo, ¿sí? Pero en electrodinámica, ¿cómo definíamos el elemento de trabajo? ¿Cómo definíamos ese elemento de trabajo?
¿Qué tal el elemento de trabajo con el elemento de potencial, con la diferencia de potencial? Se define, ¿no?, al potencial como la razón entre el elemento de trabajo y un elemento de carga, ¿no?, que está circulando por el circuito. Entonces, ¿qué pasaría si a esta razón multiplicamos y dividimos por un elemento de tiempo para que sea análogo a la potencia? Voy a escribir esto, delta t, delta t. Y bueno, alguien se da cuenta que según las razones que aparecen en esta última ecuación, ¿qué, qué variable física aparece directamente? ¿Qué es esto de aquí? Es la primera ecuación que hemos visto, ¿no?, en este curso. Simplemente es el inverso de la corriente, ¿no? Delta T sobre delta Q o delta Q sobre delta T. Como este es un, como este, estamos tratando con circuitos conductores, entonces esta razón es constante, ¿no? La fuente es constante. La corriente también va a ser constante en el tiempo. No cambia esa razón. Entonces este es el inverso de la corriente. Si tenemos entonces un potencial o una diferencia de potencial aplicada a la resistencia, naturalmente aparece la corriente implícita en la definición del elemento o perdón, de la diferencia de potencial. Y también aparece eh, de manera implícita esto, ¿no? Que no es otra cosa más que la potencia. Entonces, de esta ecuación organizándolo, despejando potencia, y está ahí, lo pasamos multiplicamos ambos lados por I, ¿no? Aparece que esa potencia disipada va a ser igual a la diferencia de tensión aplicada en el resistor por la corriente que está circulando. Bien, entonces, eso no era muy difícil de demostrar, ¿no? Esto está demostrado entonces. Lo que sigue es que nos ha dicho que tenemos dos resistores de 100 ohmios y de 1 kilo ohmio. ¿Y cuál será la diferencia aplicada cuál será la diferencia de la potencia entre ambos? Entonces, con R igual a 100 ohmios, ¿cuál será la potencia? Aquí aparece explícitamente la resistencia. No aparece. ¿Qué podemos usar para que aparezca? ¿Qué relación hay con resistencia, voltaje o corriente? Con el fin de que aparezca la resistencia en la potencia. La ley de oscilación de Ohm, ¿no? La diferencia de potencial es igual a la resistencia por I. Entonces, emplazo en la diferencia de potencial eso y obtengo RI cuadrado.
Entonces, ya, eso con una resistencia de 100 y cuadrado. Lo dejaremos esto como ecuación A. Y ahora, con N igual a 1 kilo ohmio, haciendo lo mismo, la potencia va a ser 1000 por 1 kilo ohmio es 1000 ohmios, ¿no? Entonces sería 1000 veces su cociente. Y esto sería la ecuación B. Tendríamos que, podríamos hacer una relación entre ambas, ¿no? Entre A y B, para ver qué tan grande es una respecto de la otra. Pero surge una dificultad, o no una dificultad, sino una observación a eso. ¿Es que acaso la intensidad de corriente o la corriente que está circulando por la resistencia de 100 ohmios, si esto es una fuente constante, va a ser la misma que la intensidad de corriente que circula por la resistencia de 1 kilo ohmio? No, ¿verdad? No es no es la misma. Entonces, I1 y 2. Entonces, si aplicamos delta de B igual en ambos resistores, ¿qué tenemos? Por ejemplo, en el de 100, ¿no? Sería 100 por I1 y este 1000 por I2. Ahí obtenemos dos relaciones, ¿no? Y con esas relaciones podemos obtener igual valga la redundancia, la relación entre las corrientes 1 y 2. Si yo divido, por ejemplo, la segunda entre la primera, obtengo 1 es igual a 10 veces I2 sobre I1, que significa que la corriente I1 es 10 veces mayor a la corriente I2. Esta sería entonces mi ecuación C. Puedo reemplazar esta I1, por ejemplo, en A, haciendo C en A, y lo que obtengo es que la potencia 1 va a ser igual 100 por 10 veces, o sea, 100 al cuadrado, o sea, 100, ¿no? Por I2 al cuadrado. Si yo llamo esta ecuación D, ahora sí, ¿no? Podemos hacer la relación entre D y B. Entre D y B, entonces, ¿cuál es la relación entre potencias? Diez, ¿no? Entonces, la potencia que disipa el primer resistor, el de 100 ohmios, es 10 veces mayor al que disipa la resistencia de 1 kilo ohmio si es que aplicamos un voltaje igual en sus terminales, ¿no? Y bueno, ¿qué significa eso?
¿Cuál resistor se calienta más rápido o tiene riesgo de quemarse más prontamente si se le aplica una diferencia de potencial grande? ¿El pequeño o el grande? Obviamente el de 100 ohmios, ¿no? Entonces, si ustedes ponen un voltaje grande a un resistor y luego a otro, se van a dar cuenta que uno va a calentar, ¿no?, más rápido que el otro. Y obviamente es el de menor valor. Ahora, eso es el inciso A. ¿Qué nos dice el inciso B? Aquí está. Este es un gráfico de resistores, ¿sí? Resistores que se encuentran en las tiendas de electrónica. Aquí pueden ver en orden descendente, mm, estos resistores con, diferente, con diferente magnitud de potencia, ¿no? El más grande corresponde a 2 vatios y va bajando hasta el más pequeño de un octavo de vatio. Entonces, como habíamos dicho, los resistores los resistores más con nivel de ohmiaje más bajo tienden a disipar más calor, ¿no? Es por eso que si ustedes necesitan tal vez construir un circuito que requiera grandes cantidades o que circule por el mismo grandes cantidades de corriente, ustedes deben elegir el resistor con mayor, con mayor, con mayor potencia, ¿no? Para evitar justamente que eso pase, que se queme, que se queme ese resistor. Entonces, el inciso B decía, se tiene un resistor con una potencia de medio watt y se le aplica una diferencia de potencial de 100 voltios. ¿Cuál es la corriente máxima que se le puede proporcionar o la corriente aconsejable? Entonces, si la potencia, ya hemos dicho, es igual a delta de B por I, si nosotros tenemos uno de un medio watt y le aplicamos una diferencia de 100 voltios, la corriente que se mide en amperios va a ser 1/200 amperios, es decir, 5 miliamperios. Entonces, si le aplican 100 voltios, dada la potencia que tiene este resistor, puede, ¿no? Puede hacer, puede dejar circular una corriente de 5 miliamperios, esto de nivel aconsejable. Si es que ustedes si es que ustedes tienen otra disposición en el circuito y supera los 5 miliamperios, es probable que la resistencia se caliente mucho más, ¿no? Y si se calienta mucho más para ese nivel de corriente, entonces puede correr el riesgo de quemarse, ¿sí? Bueno, eso sería el primer ejercicio entonces. No sé si hay alguna duda o pregunta. Ok, aquí dice que los elementos como los condensadores o los inductores, entre comillas, almacenan energía. ¿Cuál será la energía que almacena, entre comillas, este condensador? Y como pista nos da que hagamos una analogía con el anterior caso en la potencia. Bien, entonces, para el inciso A, potencia. ¿Qué habíamos definido la potencia en este caso?
el voltaje por la corriente. ¿Será lo mismo en el caso de un condensador? Sabemos bien que, bueno, ya habíamos visto esto en la primera clase, ¿no? Tal vez puedo volver a la primera clase. Aquí. Sabemos bien que la corriente a través del condensador está dada por esta expresión, ¿no? Su capacitancia por la variación del voltaje entre sus bornes en el tiempo, ¿no? Si es que este voltaje es decir, si es que este voltaje se mantiene constante, esta corriente automáticamente se va a volver cero, ¿no? Tiene que haber una variación en el voltaje para que pueda existir una corriente, y no es una corriente de conducción, ¿no? Como en el caso de las resistencias, es una corriente de desplazamiento enunciada por Maxwell. Entonces, si volvemos al ejercicio, perdón, ¿dónde estaba? Más atrás. Perdón, ahí. Si volvemos al ejercicio, entonces, yo puedo escribirlo esto así, ¿no? La variación del voltaje en los bornes del capacitor o del condensador a través del tiempo. Entonces, la variación del voltaje entre los bornes del condensador solo va a existir a medida que las cargas van, se van acomodando, ¿no? Entre las placas del condensador. En otro caso no existe esa corriente. Es decir, cuando ya las cargas estén plenamente, estén plenamente organizadas en la placa y el potencial entre las placas es constante, automáticamente la corriente se va a anular. Entonces, tal vez aquí sería bueno, en los libros generalmente de esta parte o de electrónica, cuando se tiene variables en el tiempo, se acostumbra a escribirlas en minúscula. Es decir, esta potencia está cambiando en el tiempo, ¿no? Entonces, obviamente es una variable temporal. Entonces, P, que varía en el tiempo, va a ser igual. Esta diferencia de potencial entre los bordes del capacitor, voy a escribir simplemente B chica, C la voy a poner adelante, y esa variación del voltaje también en minúscula, ¿no? Bueno, entonces esto sería la potencia, pero no me pide hallar la potencia, ¿no? Me pide hallar la energía. La única variable aquí que nos, nos relaciona, nos relaciona las cosas con energía es el trabajo, ¿sí? El trabajo que en el caso del condensador, como también habíamos dicho en la primera clase, es el, es el trabajo, ¿no? Está relacionado al trabajo que hacen las cargas al acomodarse en las placas del condensador, simplemente. Si yo integro entonces el elemento de trabajo aquí, la capacitancia es constante. Esto sería así, ¿no? Sé que no es formal, pero estoy haciendo estoy cancelando los elementos de tiempo. Entonces, si al principio las cargas no están haciendo trabajo, tenemos un trabajo de cero. Aquí, por ejemplo, la tensión es cero en un principio, y en cualquier otro instante de tiempo este trabajo es
es W, se tiene un voltaje ya en el capacitor de B. Hacemos una integración sencilla, ¿no? El trabajo o la energía almacenada, entre comillas, en el capacitor, haciendo la integración, es esto. Esa es la energía que se almacena en el condensador a medida que el voltaje va, va cambiando entre los bornes del condensador, ¿no? Es proporcional al cuadrado de su potencial, ¿no? Eso para el caso del condensador. Ahora, aquí tenemos un circuito. En el inciso B nos dice que se calcule la energía máxima en el tiempo entre 0 y 0,5 segundos, que se almacena en el condensador, y la energía que se disipa en la resistencia en ese tiempo. Y hay que explicar la diferencia. Eh, si bien les había comentado que las fuentes de este tipo, es decir, las fuentes que cambian en el tiempo, vamos a llevarlas con más detalle adelante. Este sería un buen momento para aprovechar, ¿no?, lo que se tiene aquí. Aquí tienen una fuente sinusoidal que varía de esta manera en el tiempo, ¿no? Tiene una amplitud de 10 y una frecuencia angular de 2pi. Ahora, nos dice que calculemos esa energía máxima que se almacena en el condensador y la energía que se disipa en el tiempo. ¿Qué pasa entonces con el condensador? Voy a poner aquí voltaje en el condensador. Al cuadrado, ¿no? Si ven la estructura del circuito, ¿cuál será el voltaje en el condensador? La fuente está puesta en paralelo, ¿no?, tanto al resistor de 1 megaohmio como al condensador de 20 microfaradios. Entonces, la fuente, el voltaje en la fuente es el mismo que el voltaje en el capacitor, ¿no? 10 veces por el seno de 2pi t. Entonces, la energía que se almacena en el condensador está cambiando en el tiempo. Esto es 20 microfaradios, esto es al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Si calculamos directamente este valor del condensador, 20 micros, 10 al cuadrado, entre 2, a ver, vamos a calcularlo. Bueno, la amplitud es algo pequeño, no me sale un milivolt, perdón, uno entre, uno entre 1000 para la amplitud. Y aquí tenemos el seno cuadrado de 2pi t. Entonces, dado este tiempo, ¿en qué instante de este tiempo la función seno es una función bastante, bueno, este es seno al cuadrado, ¿no? Pero de todas formas, viendo el argumento, podemos, podemos hacer una inferencia rápida, ¿no?, del tiempo en el que esto alcanza el valor máximo. Porque si bien esto está al cuadrado,
De todas formas, el seno solo alcanza un valor máximo de la unidad, ¿no? Pero nos dice entre 0 y 0,5. ¿Cuál será entonces ese valor que puede ser válido? ¿Qué valor del tiempo entre 0 y 0,5? ¿Qué valor del tiempo necesitamos para que esto alcance el máximo entre 0 y 0,5? ¿En qué ángulo el seno alcanza el máximo? En pi medios, ¿no? Entonces, para que esto cumpla pi medios, para que el argumento cumpla pi medios, no nos queda otra, perdón, un cuarto de segundo, ¿no? Que el tiempo sea un cuarto de segundo. ¿Y eso es válido en el intervalo que tenemos? Sí, ¿no? Un cuarto está entre 0 y 0,5 segundos. Entonces, la energía máxima que se almacena es 1 entre 1000, que joules, ¿no? En el sistema internacional. ¿Qué pasará ahora con esto de una manera más práctica podríamos poner un milijoule, ¿sí? Un milijoule. Ahora, ¿qué pasa con la resistencia? En este tiempo, ¿cuál será la energía que se ha disipado en la resistencia? ¿Qué tendríamos de aquí? Podríamos aprovechar nuevamente esto, ¿no? Esta vez con P minúscula y minúscula. Bueno, esto es igual a la variación, ¿no? De la energía en el tiempo. Entonces el, necesitamos encontrar la diferencia de potencial, sabemos, ¿sí? Sabemos. Eh, para la corriente, si bien no conocemos la corriente, podemos utilizar, ¿no? La ley de Ohm. Es decir, I es igual esto entre R, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a la diferencia de potencial, digo, pues sí, la diferencia de potencial al cuadrado entre la resistencia. Y esto es igual a esto. ¿Por qué insisto en escribir esto? Porque si yo despejo el trabajo, esto es constante, va a salir de la integral. El potencial para el resistor también está en paralelo con la fuente. Entonces, el potencial, la diferencia de potencial en el resistor también es la misma que de la fuente, ¿no? Ah, esto está al cuadrado. Integral. Tiempo. ¿De qué tiempo a qué tiempo? De 0 a 0,5. Entonces, para la potencia que se ha disipado en la resistencia, no basta, ¿no? Con hacer una evaluación no basta con hacer una evaluación como en el caso del condensador.
disipada, la energía disipada, va a ser igual entonces un mega ohmio. Y por esta integral que, bueno, tal vez pueden hacerlo esto puedan hacerlo esto con esto que salga afuera. Pueden utilizar una calculadora que calcule integrales o ver las tablas, ¿no?, de integración para el seno cuadrado. Yo lo voy a hacer con una calculadora que calcula rápidamente estas integrales. Y si ustedes tienen la posibilidad, me corroboran el resultado. Enseguida aquí está. Ya. Esto es 100 entre un mega ohmio. Esto me da a mí 0,25. Ese es el resultado. O de una manera más elegante, podría ponernos así: 25 microjoules. Bien, entonces tenemos la potencia que se ha disipado en la resistencia y también tenemos la potencia máxima perdón, la energía máxima que ha almacenado el condensador en ese intervalo de tiempo. Pueden hacer la relación entre 1 milijoule y 25 microjoules. Aquí lo voy a hacer. Entonces la potencia máxima en el condensador entre, perdón, la energía, ¿no?, máxima que está almacenada en el condensador entre la energía disipada en la resistencia, a mí me sale, haciendo la relación, como ya les dije, 1 mili entre 25 micros, me sale 40. El condensador en un instante de tiempo ha almacenado 40 veces más energía que toda la energía que se ha disipado que toda la energía que se ha disipado en el resistor. Eh, con nuestros conocimientos de conservación de la energía y demás, ¿esto tiene alguna explicación de por qué, teniendo la misma fuente en ambos componentes, esto almacena más energía que toda la energía que se ha disipado en el resistor? Aquí hay dos cosas que podemos ver a simple vista, ¿no? Uno, que el resistor es bastante grande, un mega ohmio. La corriente que está circulando, aunque sea alterna por el resistor, es bastante pequeña, ¿no? Su intensidad es bastante pequeña en cualquier instante de tiempo.
Y bueno, la otra observación es que la fuente está también cambiando, ¿no? Está cambiando de dirección hasta cierto punto, hasta cierto tiempo. Esta es la dirección en esta malla, ¿no? Hasta el tiempo t cuartos. Pero una vez que pase ese tiempo, la dirección de la corriente se va a invertir, ¿no? Va a ser menos, aquí va a ser menos, la polaridad de la fuente se invierte. Eso también, eso también es parte considerable, ¿no? De lo que se hace aquí. Eso vamos a verlo más adelante, pero me ha parecido este un buen ejercicio para aprovechar estos conceptos de potencia y de disipación de energía en los componentes. ¿Por qué? Justamente por esto, ¿no? Porque el diseño de los componentes está basado en buena parte en esa potencia nominal que tienen los componentes. Los condensadores, los resistores, cuando ustedes construyan circuitos, siempre tienen la información de la potencia disipada, ¿no? Y ustedes para temas de diseño necesitan conocer esa información. Si es que, si es que saben, ¿no? Cuánta energía van a proporcionar tal vez a no sé, a una estufa de más cosas, ¿sí? Entonces, de esta parte, no sé si hay alguna duda o pregunta. Muy bien, entonces, pasemos al siguiente ejercicio. Este ya es un circuito RC como tal, ¿no? Observen el condensador adjunto con la resistencia. Parece que está en serie o estar en paralelo, eso es lo que se pregunta, eso es lo que nos preguntamos aquí, ¿no? Ahí es la evolución temporal del voltaje y la corriente en el resistor. Si es que en el tiempo igual a cero, tienen estos valores, ¿no? El voltaje en el resistor en 0 segundos es una constante igual a V sub 0 y su corriente es I sub 0. Vean que aquí pareciera que falta algo, ¿no? Pareciera que faltara algo. Una fuente. Este es un circuito que ha quedado tal vez sin fuente en, en la, por decirlo así, estaba conectado a una fuente, como en el anterior caso, y cortamos la fuente y solo queda esta parte. Y en el instante inicial, la resistencia y el condensador han quedado con la resistencia al menos, entre estos bornes, ha quedado, ¿no? Con este potencial. Entonces, hay que hallar la evolución temporal del voltaje y la corriente. Es una sola malla, ¿no? Ya sea que lo consideremos en serio paralelo, es como si fuera una sola malla. Esto. Podemos aplicar la ley o regla de mallas, que nos dice que todos los potenciales aquí son cero, ¿no? En la malla. ¿Qué potenciales hay? Según la, según la polarización de los componentes, este es positivo y este también es positivo, ¿no? La corriente, ya me hemos dicho, si es que va de más a menos, del mayor potencial al menor potencial, se considera positiva, ¿no? Por convención. Y aquí también, ¿no? Ya nos dan estas polarizaciones de antemano.
Entonces, cero va a ser igual a I por R más voltaje en el condensador le vamos a poner. La corriente, ya sabemos que la corriente de conducción es igual a la corriente de convección. Eso implica que la corriente en el capacitor es la misma que por la que está circulando, ¿no? La resistencia. Así. Llamemos A y B. Si nosotros reemplazamos B en A, lo voy a poner así, B en A, obtenemos esto, ¿no? C por R, variación del voltaje en el tiempo, más B. B simplemente es la diferencia de potencial, ¿no?, entre los bordes del condensador. Y llegamos a esta ecuación diferencial. Es bastante sencilla de resolver, ¿no? Es una integración directa. Si yo divido todo entre B y lo multiplico por el diferencial de tiempo, obtengo esto, ¿no? Perdón, esto más dt. Integro en el tiempo cero cuánto vale el potencial en el condensador. Aquí solo me da el potencial en el resistor, ¿no? No me dice en el condensador cuánto vale. Pero nuevamente, por la ley de mallas, el voltaje en el resistor y más el voltaje en el condensador tienen que dar igual a cero. Esto implica que en el condensador también, el condensador también tiene el mismo voltaje inicial, ¿no? Pero con un signo menos. Entonces aquí, menos B sub cero, ¿no? Y aquí cualquier B. Entonces integro CL, esto es logaritmo, ¿no? Si yo despejo este voltaje, que es el voltaje en el capacitor, esto lo paso al otro lado, divido entre C y R, ¿no? Divido entre C y R, hago la exponencial, obtendría esto. Así, ¿no? Lo voy a hacer eso en la otra hoja. Así, pero BNR es igual a menos BC. ¿Qué significa? Que el voltaje en la resistencia va a ser igual a esto, ¿no? En voltios. Entonces, esta es la expresión del voltaje en la resistencia en cualquier instante de tiempo. ¿Qué significa esto? Significa que en el tiempo cero solo tenemos un voltaje inicial, ¿no? Un V sub cero.
que va a ir decayendo, y este voltaje en el tiempo va a ir decayendo, ¿no? Hasta eventualmente anularse, ¿no? En un tiempo grande. Esto se va a hacer bastante pequeño. Pero ¿a dónde está discurriendo esa... ¿A dónde está discurriendo si es que tratamos esto como en términos de energía? El voltaje está disminuyendo, ¿no? En el condensador. ¿Qué está pasando con la energía asociada a ese voltaje? Debido al efecto Joule, se está disipando, ¿no? A través de la resistencia. En pocas palabras, el condensador se está descargando a través de él. Eso es lo que está pasando. Al no haber una fuente de energía, una fuente de tensión, la corriente va a ir disipándose, ¿no? Por el efecto Joule. Está calentando brevemente a la resistencia, pero esta se va eventualmente a anular, ¿no? Eso es lo que está pasando. Este es el circuito RC más sencillo, ¿no? Y es el que sirve en el laboratorio para ver la naturaleza de la evolución temporal del condensador, ¿no? Si grafican esto, va a ir decayendo, ¿no? Desde un voltaje inicial, va a ir cayendo paulatinamente hasta volverse cero. Aquí no hay un voltaje inicial. Y esto está cayendo exponencialmente. Ahora, aquí también aparece un número, RC. Generalmente esa constante se la denomina tau por cuestiones de dimensión. Esto está en tiempo, ¿no? Entonces, si esta RC es bastante grande, si es bastante grande, va a tardar más o menos en descargarse el condensador. Si fuera grande, no sé, por ejemplo, ¿qué tal 1000? Y aquí, digamos 10. Si evalúan esto en el tiempo, esto se va a hacer mucho más rápido, ¿no? Se va a convertir en cero mucho más rápido. O va a aproximarse a cero mucho más rápido que esto de aquí. Entonces, si RC es muy grande, el tiempo que le toma descargarse va a ser menor al condensador. No sé si te está una duda o pregunta. Muy bien. Entonces, si no hay, pasamos al ejemplo 3. Aquí hay otro circuito, ¿no? Con resistores y un condensador en medio de los resistores. Para el inciso nos pide hallar la carga en equilibrio del condensador en función de la resistencia. La carga en equilibrio del condensador. Aquí estas resistencias son conocidas, ¿no? 2 ohmios, 3 ohmios, 80 ohmios. Esta no se conoce.
nos dice que determinemos la carga en el equilibrio. Esta fuente otra vez es constante, tiene una magnitud constante. ¿Y eso qué significa? Pues que el condensador en cierto instante de tiempo, cuando la diferencia de potencial entre B y A sea constante, cuando se alcanza ese equilibrio, como dice aquí, ya no va a haber, la diferencia de potencial va a ser constante y la corriente que pase por aquí, por el condensador, se va a anular. Entonces, en el equilibrio, es como si no existiera el condensador, ¿no? Entonces, en el equilibrio no existe esto. Voy a copiar esto de aquí, me va a ser útil. Aquí un rincón. Esto ya no existe. Está abierto. Pero ya que nos pide hallar la carga en el equilibrio, sabemos que la carga es igual al, a la capacitancia entre la diferencia de potencial, ¿no? Entre los bornes del condensador y los bornes del condensador estaban entre B y A. Entonces hay que hallar entonces el potencial en B, el potencial en A y calcular, ¿no? La carga. Perdón, aquí es así, ¿no? Me estoy confundiendo. Ya. Esta entonces es mi primera ecuación. Necesito saber para saber entonces esa diferencia de potencial, necesito conocer el voltaje en A y el voltaje en B. ¿Cómo lo calculo? Hay dos métodos tentativos, ¿no? Mallas y nodos. ¿Qué tal si esta vez elegimos nodos? No calculamos, sino aplicamos la regla de nodos. Para las reglas de nodos ya hemos dicho, necesitamos un nodo de referencia, un nodo cero. El nodo que se elige con preferencia es el que tiene más conexiones, ¿no? Es el que tiene más conexiones a componentes. Aquí este nodo, por ejemplo, tiene 3 conexiones, ya este de aquí tiene 1, 2, 3 conexiones. Elegimos este, ¿no? Va a ser mucho más sencillo. Entonces, por aquí, por este, por este lazo está circulando una corriente que se va a dividir en 1 y en 2. Aquí hay un nodo que yo lo voy a llamar A. La corriente entonces se está dividiendo en esas dos corrientes, ¿no? ¿Qué dice la ley de nodos? En el nodo A
la corriente que entra es igual a la suma de las corrientes que entran igual a corrientes que salen, ¿no? En resumen, bien, pero eso no nos da información del voltaje que necesitamos aquí, ¿sí? ¿Qué tal si yo lo llamaste un nodo B? El nodo B está conectado a tierra, por tanto, el potencial es cero. Si la corriente tiene este sentido, va del nodo A al nodo B, la corriente 1 o la corriente 2, indistintamente, para I1, por ejemplo, ¿no? BA menos BB va a ser igual a la suma, ¿no? A la suma de voltajes que hay aquí. Aquí no lo voy a llamar A. No, creo que no debía llamar aquí A, porque ya estoy repitiendo. Aquí le voy a llamar nodo 1 ya. Y aquí nodo 2. Entonces en el nodo 1 tengo eso, ¿no? Entonces, para la corriente 1, B1 menos B2 es igual a la suma de voltajes que hay aquí. ¿Qué tal si hacemos esto? B1 menos BA, ¿no? Es un potencial. Y este potencial de aquí lo expresamos en términos de la corriente y la resistencia. 80 por I1, ¿no? Pero B1, aquí es igual B1. B1 es igual al potencial de la fuente, ¿no? Es un solo nodo. BA es el que no conozco. B2 está conectado a tierra. Entonces esto es cero. Esto es cero. Esto simplemente es B y es conocido. Esto también es B. Esto es de incógnita. Tampoco conozco I1. Entonces, organizando esto, ¿qué tengo? Cero, esto se va a anular, ¿no? Puedo decir esto. Si todo esto es cero, este B pasa al otro lado y lo divido esto entre 80. Que esa sea mi ecuación B. Ahora, para I2, para la corriente 2, para I2, igual, ¿no? La diferencia de voltaje entre 1 y 2 va a ser igual a este voltaje de aquí que hay en esta resistencia, que no es otra cosa más que la diferencia entre 1 y B. Y esto de aquí, ¿no? Que es la corriente 2 por R. Otra vez, esto es B, esto es B, esto es 0, esto es lo que no conozco y lo organizo. Y 2 es entonces B sub B entre R. Le llamo esto ecuación C. Debía llamarla a esta ecuación A, ¿no? A esta ecuación, perdón, a esta debía llamarla ecuación B, a esta C y a esa D. B, C, D.
Bueno, tengo una, dos, tres, cuatro y cinco ecuaciones. Mejor dicho, cinco incógnitas. Las cocientes, los potenciales en estos puntos, cinco incógnitas, pero solamente tengo tres ecuaciones, ¿no? Uno, dos, tres. Falta conocer dos ecuaciones más. ¿Cómo las hallo? ¿Qué pasa si aplicamos la ley de Ohm entre el nodo uno y el nodo A? O la ley de Ohm entre el nodo uno y el nodo B. Bueno, es la otra. ¿Qué está pasando? Entonces, entre uno y A, B1 menos BA es igual a la cociente y uno por 3, ¿no? Y entre uno y B, esto es igual a 2 por I2, ¿no? Solamente estoy aplicando la ley de Ohm. Esta era D, entonces este es E y este es F. Ahí tengo ya mis ecuaciones que estaban, ¿no? Ahora tengo cinco incógnitas y cinco ecuaciones. Pero no quiero todas las incógnitas, ¿no? No quiero saber, por ejemplo, no quiero conocer el valor de las corrientes, solamente yo quiero el valor de A y de B. Aquí yo sé que esto es B, esto es B y esto es cero. No, perdón, aquí no está bien esto, ¿no? B sub B no es cero, perdón, perdón. Esto no es cero. Solamente es B sub B. ¿Qué hago entonces para despejar? Solamente quiero el valor del potencial en B y el potencial en A. ¿Qué hago entonces? B de momento no parece muy relevante, ¿no? Porque está contemplando la cociente total, la cociente en la malla principal. Sin embargo, C, D, E y F parece que van a ser más útiles. Si yo de aquí reemplazo I1 de C, lo reemplazo en E, voy a obtener una función de BA, ¿no? Y aquí si reemplazo I2 aquí, voy a tener una función de B sub B. Entonces, ¿qué tal si C me la llevo a E? Si despejo B sub A, va a ser igual a B menos 3 veces BA sobre 80. Y de aquí solamente tengo que despejar B sub A, ¿no? Esto lo llevo al otro lado. B sub A es igual a B. Ahí es B sub A. B simplemente vale 5.
Esto entonces vale 482 voltios. Por si acaso lo voy a guardar como G. Y si yo llevo D y 2 a F, despejo B sub B, perdón, B sub B, B menos 2 y 2 B sub B por E sobre E. Entonces B sub B, similar al otro caso, va a ser 5 dividido entre 1 más 2 entre R. Eso que sea H. Entonces ya tengo el potencial en A y el potencial en B. Esto está en voltios, ¿no? Si os emplazo G y H en A, recuérdese que A es la diferencia de. Recuérdese que en A está la diferencia de potencial entre BA y BB y B sub B. El valor de la carga estacionaria entonces es igual a C, es un valor conocido, por 482 menos 5, 1 más 2 entre R. Esto en coulombs, ¿no? Ahí. Ya tengo entonces la carga en el estado estacionario. Entonces, no sé si hay alguna duda o consulta de esta parte. Gracias. Entonces, todo está correcto. Ya. ¿Qué nos dice ahora el inciso B? Evalúe la carga en R igual a 10 ohmios. Es decir, esta carga, si yo le pusiera una resistencia de 10 ohmios, ¿a cuánto valdría? Podrían poner, ¿no? Directamente en la calculadora eso. Está muy fácil. ¿Cuál es el valor de la capacitancia? 3 microfaradios. Le voy a poner entonces inciso B. La carga en R igual a 10 ohmios. Aquí se emplaza en 10. A mí me da 1,96 microcoulombs en R10, ¿no? Es una carga bastante pequeña, ¿sí? Si la comparamos a la definición del amperio, ¿no? Que es un coulomb sobre segundo. Un microcoulomb es una cantidad bastante pequeña, ¿no? Porque un amperio es una unidad de corriente ni grande ni pequeña, ¿no? Para efectos de riesgo. Entonces solo es eso. El inciso C nos pide si la carga puede ser cero. ¿Y en qué instante de tiempo es cero? Aquí nos preguntamos esto.
volvamos a la expresión que teníamos aquí. Aquí tenemos una parte álgebra, una parte, una suma, ¿no? Una suma de esta de cifras. Si es que esta cifra, R no conozco, y si esto lo igualo a cero, puedo hallar el valor de R, ¿no? Entonces sí es posible. Sí. Haciendo, voy a copiar eso, 482 menos 5 entre 1 más 2 entre R, ¿no? Y todo es igual a cero. Entonces hay que despejar R. Lo multiplico todo por R. Y de ahí solamente tengo que calcular el valor, ¿no? Bien, a mí me sale ese valor con la calculadora. Si este fuera entonces un potenciómetro, es decir, una resistencia, un resistor que puede cambiar su valor y me permite cambiarlo hasta este valor, entonces, ajustándolo a 53,6 ohmios, la carga acumulada en el condensador va a ser cero. Es decir, voy a impedir que la corriente de desplazamiento circule por el condensador, ¿no? Y no se va a acumular ahí carga en el equilibrio. Entonces, este es el valor que corresponde a ello. Entonces, sí es posible hacer que la carga, que las cargas acumuladas en el equilibrio sean nulas. ¿Sí? Para el inciso D, ¿para qué valor se halla la máxima carga en el condensador? Aquí no. ¿Qué valor de R será tal que la carga sea máxima? Bueno, por la parte difícil podríamos utilizar el cálculo, ¿no? Hacer la derivada con respecto a R, hallar hallar los picos y demás, pero no me parece que sea este el caso, ¿no? Por simplicidad. Tal vez solamente hay que hacer una inspección. A veces, a veces simplemente hay que tomar valores extremos, ¿no? Tal vez cero o tal vez infinito. Por ejemplo, aquí rápidamente haciendo una simple inspección. ¿Qué tal si R fueras? Directamente lo pongo infinito. Entonces esto sería así. 482 menos 2 entre infinito, cero, ¿no? Y sería menos 5. Obtendría un número negativo de la carga, ¿no? ¿Eso es válido físicamente hablando? Sí, sí, pero un número negativo es, es menor que uno positivo. Entonces creo que no es el caso, ¿no? Porque nos pide hallar la máxima carga. ¿Qué tal otro número? ¿Qué tal cero? Si aquí es cero, aquí va a haber infinito en el denominador, ¿no?
5 entre infinito, cero. Y voy a obtener C por 482, ¿no? Y para cualquier valor finito de R, siempre voy a tener un número menor que 482, ¿no? ¿Por qué? Porque este número va a restarle y voy a obtener un valor menor. Entonces, haciendo una simple inspección, la carga va a alcanzar su valor máximo en R igual a cero, ¿sí? Entonces, inciso D. Por simple inspección, es igual a la carga máxima, es igual, ¿cuánto? 3 microfaradios por 482 voltios. ¿Cuánto sale? Con un decimal, 14.5 microcoulombios. Esto es mayor que lo primero que habíamos calculado, sí, ¿no? Entonces ahí está la carga máxima que podemos almacenar en el condensador, en el equilibrio. Y el último inciso. ¿Es factible considerar R, perdón, aquí me olvidé anotar esto, R igual a infinito? ¿Y qué magnitud de la carga implica? ¿Qué significa una resistencia infinita? ¿Qué significa que R sea infinito? Solamente implica que este lazo del circuito va a estar abierto, ¿no? ¿Por qué? Porque una resistencia infinita, con la ley de Ohm, aunque se aplique una diferencia de potencial aquí entre B y A, la intensidad de corriente va a ser cero, ¿no? ¿Por qué? Porque es igual al potencial, a la diferencia de potencial entre la resistencia. Si tenemos resistencia infinita, va a ser cero la corriente. Es como si no existiera esta rama del circuito. Entonces, sí es factible hacer eso. Sí, es posible entonces hacer R igual a infinito. ¿Y cuál va a ser el valor de la carga en ese? ¿Cuál va a ser el valor de la carga? Ya habíamos dicho, no va a ser un número negativo. Sin embargo, en la definición de la carga como tal, se considera, ¿no? Ya sea en el equilibrio de la carga almacenada en el borne positivo o en el borne negativo. Uno de los bornes va a tener entonces una carga positiva de igual magnitud en el otro borne, pero con signo negativo. Entonces aquí, si se hace infinito, R, aquí simplemente se tiene 5. Voy a ponerlo en tal vez valor absoluto. 3 micros por la diferencia entre 5 menos 482. Es un valor bastante pequeño. Y espero que les salga lo mismo, 0,54 microcoulombs. En valor absoluto, ¿no? Por la razón que les había dicho antes. Seguramente este circuito les recuerda, ¿no? Les es familiar a algún otro circuito que habían visto antes. Tal vez si es que han tomado algún curso, tal vez de estas cuestiones, se parece, ¿no?
algún circuito que lo ven al inicio. Se parece, ¿no? A un puente de Wheatstone, donde aquí se tienen cuatro resistores y en vez del condensador se tiene un amperímetro, ¿no? Y el chiste con el puente de Wheatstone es ajustar R tal que no circule corriente, ¿no? No circule corriente por este condensador. Y con eso, y ese es el principio básico, ¿no? De algunos elementos de medición como los galvanómetros. Pero en este caso hay un condensador, entonces esto se debe utilizar para otras cuestiones, tal vez para un medidor de capacitancia. Sí. Bueno, no sé si hay dudas, preguntas de esto. Sí, dime. Ya no hay problema. Está bien, de todas formas voy a subirle esto a la carpeta y no te preocupes, voy a continuar. ¿Sí? Hasta luego. Bien, entonces este es el ejemplo 3.2. Este sería el 3.3 y este sería el 3.4. Este es un circuito más, a simple vista, más complejo que el anterior, ¿no? Sí, tiene más mallas y algunos elementos que tal vez no habían visto antes. Nos dice entonces que el circuito de la figura ha estado mucho tiempo con esta llave S cesada, es decir, esto estaba cesado, ¿no? Y eso implica que existía una fuente de voltaje en esta rama que suministraba energía, ¿no? A los componentes. Ahora, nos pide hallar tanto los valores del potencial en C en el capacitor como en el resistor. Aquí es B0. Sí, entonces hay que hallar esto en límites. ¿Qué significaba? Simplemente para el inciso A, en un tiempo próximo a cero, pero negativo, ¿no? Y aquí, próximo a cero, pero positivo. ¿Cómo se halla esto entonces? Parece bastante complicado. No, ya tenemos todas las herramientas que nos permiten calcular los voltajes en cualquier componente, ¿no? Pasemos entonces a calcular, por ejemplo, en el inciso A para BC. A ver, si este circuito ha estado en un tiempo bastante grande con con la fuente conectada al circuito, nos pide hallar, ¿no? ¿Cuál será ese voltaje en el capacitor? Voy a hacerlo de esta forma. ¿Qué tal si consideramos una variable de tiempo
T', que es menor a la variable T. El voltaje en el condensador en T' igual a cero cuando estaba descargado es cero. Y el voltaje en el condensador cuando T' tiende a infinito, un tiempo grande, es igual a un valor que no conocemos, pero va a ser justamente el valor en el que la llave se va a abrir. La llave se va a abrir. ¿Sí? O, o mejor dicho, en el instante en el que la llave está a punto de abrirse. ¿Sí? Porque es un tiempo infinitesimalmente menor a cuando se abre la llave, ¿no? Es decir, todavía estaba conectada a la llave, pero es el tiempo en el que ya la llave se abre, ¿sí? Hay que hacer entonces el análisis con la fuente conectada para BC. Si hacemos primero para BC, nos importa B0, el potencial de la fuente, digo, de la resistencia, no nos interesa, ¿no? No nos interesa. Entonces no lo voy a tratar esto como una variable. Sabemos técnicas, ¿no? De simplificar esta clase de circuitos. Si no tomo en cuenta esto, puedo verlo esta parte del circuito, esta parte de la rama como dos resistencias en serie y se van a sumar. Al sumarse, se van a ponerse en paralelo con esta resistencia de 2 kiloohmios y puede simplificarse también, ¿no? A una resistencia. Y al mismo tiempo esa resistencia puede ponerse en serie, ¿no? Con esta otra de aquí. Y todo se va a hacer más sencillo. Voy a hacer eso. Entonces voy a sumar esto. Voy a sumar esto con esto. Esto es 10. Eso era 10, estoy viendo mi texto, perdón. Mm. Esto era 100 en realidad. Entonces esto es 500 ohmios, que lo voy a poner en paralelo con este resistor de 2K. Aquí entonces hay una resistencia de 2K por 500 dividido entre 2500, ¿no? Así se calcula la resistencia en paralelo, el producto de ambas, sobre su suma. Y eso aquí es igual, calculadora, a 400 ohmios. Y esos 400 se van a sumar con estos 600, ¿no? Porque ya todo esto va a estar en serie. Y el resultado va a ser simplemente esto, ¿no? Esto ya no hay. Esto se cierra y aquí tengo 1 kiloohm. Esto está cerrado, ¿no? Por si acaso, porque estamos considerando en el tiempo
menor que cero. T' menor que cero. Esto está cerrado entonces. Listo. Bueno, se ha simplificado bastante, ¿no? El circuito respecto a lo que era antes. ¿Cómo resuelvo entonces para el voltaje C? Lo más sencillo en este caso es, hay tres mallas, ¿no? Entonces, método de mallas. Corriente, cociente y cociente. Y uno, y dos, y tres. Malla uno. Cero es igual a todos los potenciales. Aquí el potencial de C está en negativo, ¿no? Menos BC. Más. Aquí sería el resistor de 1250 por, esto habíamos visto antes, ¿no? Esta I1 está circulando así por ese resistor, pero I2 también está circulando por ese resistor. Y ya que esto se está polarizando así, de esta manera, entonces la dirección está prefijada, ¿no? De la corriente que está circulando y va a ser igual a I1 menos I2. Es decir, se están compartiendo lazos y la corriente que circula por ahí va a ser igual a la diferencia de corrientes, ¿no? Porque las corrientes en este caso se están oponiendo. Si estuvieran en el mismo sentido, se sumarían. Así sería esto. I1 menos I2. Para la segunda malla, 0, aquí más menos. El, la fuente está en el mismo sentido, ¿no? De la corriente, más menos. Entonces aquí es positivo. 120 más 250 por I2. Más la corriente que circula por esta resistencia, pero en este caso la polarización es al revés, ¿no? Más menos. Entonces sería 1250 por I2 menos I1. Y finalmente para la malla 3, 0 es igual. La fuente está en sentido contrario a la corriente, no está circulando de menos a más, entonces es negativo, menos 120 más un K por I3. Y no hay otra corriente. Eh, si, bueno, si nos damos cuenta, la corriente I3 realmente no es relevante, ¿no? En este caso. Lo que nos importa es I1. ¿Por qué? Porque I1 está asociada a la corriente de desplazamiento que está pasando por el condensador. Y esa corriente conocemos y sabemos que es igual a la capacitancia por la variación del voltaje, ¿no? Entre los bornes del condensador. Entonces sabemos cuánto es I1. I2, por otra parte, también conocemos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo podemos despejar de esta ecuación. ¿Qué tal si lo llamo esta ecuación A, B y C? Si yo reemplazo I1 de B y los reemplazo en A, voy a obtener, perdón, si yo reemplazo I2 de B y los reemplazo en A, voy a obtener en A una función exclusiva del voltaje del condensador y la corriente que pasa por el capacitor. Y eso puedo relacionarlo con la variación del voltaje en el condensador. Entonces tendría una ecuación diferencial, ¿no? De primer orden. Voy a hacer eso. De B y 2 va a ser igual a ¿qué? Esto se suma 1500. Aquí sería menos 120 más 1250. Todo entre 1500, ¿no?
¿sí? Estoy despejando I2 de aquí. Sí, está correcto. Menos 120 más 1250, eso. Ok, entonces lo voy a llamar eso de la ecuación D. D en A, entonces. Aquí. 0 es igual menos BC más 1250 y 1, perdón, aquí es y 1, ¿no? Menos esto de aquí. Si lo reparto el menos a cada uno de los miembros, sería 120 entre 1500 menos 1250 entre 1500, ¿no? Por I1. Pero I1 es igual a la corriente del condensador. Sí, bueno, la corriente es inversa, ¿no? Ya que está en sentido contrario, entonces es menos la expresión, ¿no? del voltaje en el capacitor, está en sentido contrario, entonces menos, y reemplazando entonces I1 en la expresión anterior, obtengo, ¿no? El, obtengo lo que es la ecuación diferencial, integro, despejo el voltaje en el capacitor y me sale 100 por 1 menos el exponencial, ¿no? A la menos t' dividido entre 863 micros. Pero a mí lo que me interesa es el voltaje en el capacitor en el tiempo infinito, ¿no? Que es justamente el mismo que el voltaje en el capacitor en el tiempo t. En el tiempo t no prima, ¿no? Próximo a cero, perdón, en el instante anterior, ¿no? Al t0. Y si esto lo ponen en infinito, pues todo esto tendería simplemente a 100 voltios. Entonces ese es el voltaje en el capacitor antes de que se abra la llave S, ¿sí? Al principio me dice, bueno, todavía falta, ¿no? El voltaje en la resistencia, pero ya estamos cortos de tiempo. Entonces, esto, siguiendo el procedimiento anterior, quisiera que ustedes lo resuelvan. El resultado de ese voltaje y lo comprueban, por favor, les tiene que salir igual viendo esto me sale 38.4 voltios. La respuesta del texto. Eso. Quisiera que ustedes lo hagan, por favor. Para un tiempo también positivo, para un tiempo más positivo, esto es ya definitivamente cuando esta llave ya esté abierta, ¿no? Entonces hay que hacer el mismo tratamiento, pero esta vez la fuente no existe. ¿Sí? Entonces para el inciso B, en BC, cuando el tiempo es cero positivo, les tiene que dar igual 100 voltios. Y en B sub 0, no les tiene que... En el caso del capacitor son los mismos, pero en el caso de las resistencias no son iguales. Hay una caída. ¿Sí? Esto entonces quisiera que ustedes lo comprueben. ¿Sí? Y también esto, bueno, conmigo lo vamos a hacer ya para el inciso C para la próxima clase. Entonces sería todo, si no hay más dudas, lo dejamos aquí en chats. Ok, hasta la siguiente, entonces, gracias.